Yes, Mauricio. So this is our last stepping on something. This is our last ION session of the day, and it's going to be our IPv6 Success Stories panel. Christian O'Flaherty from the Internet Society will moderate, and we've also got Fred Baker, Elidier Moya, and Claudio Chacon, who are going to tell you how they have deployed IPv6 and how it's going. Yes. Lo vamos a hacer un poco más corto. Tenemos además después planeada una actividad para el grupo de operadores de red de Costa Rica que va a comenzar, así que les vamos a dar unos minutos a ellos antes del cierre. Y no vamos a usar slides, así que lo vamos a hacer bien rápido. El objetivo de este panel es que sea útil para ustedes, así que espero no tener que hacer muchas preguntas yo, sino que aprovechen. Hay un perfil bien diverso para que puedan cubrir todas las áreas relacionadas con la implementación de IPv6. En lugar de Edlier vino Rosa, que es de la misma organización, del Ministerio de Haití, ¿no? Ellos tienen un programa, ella va a contar un poco más quién es y qué están haciendo, pero desde el punto de vista del incentivo del gobierno y el interés del gobierno en que se desarrolle más o crezca más la implementación de IPv6 en un país. Luego Claudio nos va a contar el caso de IPv6 en su universidad, que es en Ecuador, cómo implementaron. Vieron que Ecuador tiene índices muy buenos de Internet. CEDIA, que es la red académica en Ecuador, fueron pioneros, así que él nos va a contar un poco más sobre ese proyecto. Y Fred Baker, conocen por su presentación, toda su experiencia en el IETF, él nos va a contar un poco su conocimiento técnico. Él les va a poder contestar cualquier duda que tengan sobre las tendencias que pueda haber, sobre las discusiones actuales en temas de servicio. So I'm saying that you will be available for questions related with the technical stuff and current discussions on the ATF related with IPv6 and trends as well. Entonces le voy a dar el micrófono a cada uno por 5 minutos o menos, si es posible, que cuenten un poco sobre el proyecto en el que están involucrados, un poco de ustedes, y luego pasamos a preguntas del público. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarnos nosotros a ISOC y en general al equipo de paneles y el público presente. Voy a aprovechar abriendo el espacio para comentarles quiénes somos, y justamente por la última pregunta que se formuló en el panel anterior sobre quiénes somos. Yo trabajo para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y justamente somos nosotros quienes nos encargamos de emitir las políticas públicas y en general establecer lineamientos generales del sector de las telecomunicaciones. Entonces, la pregunta de quién es el ente que dirige al sector, en este caso somos nosotros, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. En Costa Rica también tenemos otra entidad, que es el regulador de las telecomunicaciones, quien es el que está básicamente encargado de la regulación de la normativa. La política pública sí le corresponde al ministerio. Entonces, en ese caso, dentro de estas políticas públicas, nuestro tema, que en este caso es IPv6, nosotros lo hemos estado impulsando desde hace varios años. Por ejemplo, uno de los aspectos que impulsamos en el país fue la emisión de una directriz ministerial en la que se promovía el uso de IPv6 en las entidades del sector público costarricense. ¿Qué son esas entidades? Esto cubre tanto a ministerios como a instituciones públicas del sector, llámese bancos, universidades, instituciones públicas. Esta directriz básicamente tenía 3 aspectos importantes. Uno, en el que nosotros recomendábamos que para esa transición o la adopción de IPv6 debía haber un plan de implementación de IPv6. Recomendamos que en este caso el inventario de hardware y software fuera realizado previo a esa transición, y también que en los planes de compras públicas se incluyera como un requisito, ya sea dependiendo del elemento de red o del que sea necesario, incluir IPv6 como una necesidad, un soporte de IPv6 para la compra de equipos públicos. Otro de los aspectos en los que nosotros hemos estado involucrados es que durante esta transición hemos visto que la capacitación es un factor clave. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nosotros desde el Ministerio y junto con el Instituto Nacional de Aprendizaje hemos impulsado jornadas de capacitación en IPv6.
Entonces, en ese caso, nosotros lo que hemos desarrollado son cursos de capacitación de una duración de 100 horas, en la que se dan dos componentes principales. El primero, que es un componente teórico, y el otro un componente práctico, donde los estudiantes básicamente lo que realizan es configuración de routers, switches y demás equipos en IPv 6. También hemos trabajado a nivel de política pública, por ejemplo, en nuestro plan de desarrollo de telecomunicaciones, que es la política pública principal en el que establecen los lineamientos del sector, se incluyó el IPv 6 como una de las metas principales. Establecimos dos metas, específicamente una para los ministerios de gobierno, de que se haga una transición a un determinado plazo para los ministerios de gobierno y que los servicios y trámites del Estado estén en IPv 6. La segunda meta tiene que ver un poco más con lo que son las redes internas de estos ministerios y poner a disposición de los funcionarios públicos el acceso a contenidos en IPv 6. También desde el ministerio nosotros hemos promovido este tema, el del IPv 6, en organismos internacionales. Hemos trabajado con la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, Comtelca, que es una entidad que reúne a varios países de Centroamérica, y lo que se está promoviendo es el impulso de estas políticas públicas y que a nivel regional este sea un tema clave y que se desarrolle. Básicamente voy a tratar de ser lo más resumido, eso es como un poquito más, igual quedo a disposición de ustedes en caso que tengan preguntas y podemos hablar después para hacerlo más rápido. ¿Alguno quiere hacer una pregunta ahora o prefieren dejarlas para el final? Bueno, si no hay preguntas para Rosa ahora… Sí, perdón. Para que no se nos vaya la idea, Rosa, buen día, Roberto Zambrana. ¿A qué tiempo estas metas trazadas, a qué tiempo estaban establecidas, ¿no? Esto de los ministerios, por ejemplo, y el servicio en IPv 6, y ¿cuál más o menos crees que es la razón por la cual no se tiene una penetración más importante en el país? Voy a pararme por la cámara que me pidieron. Vamos a ver, dos cosas. El tema en lo que son plazos, nosotros en nuestra directriz establecimos en junio del 2015, se ha avanzado con unos ministerios, en unos ministerios y entidades públicas, el alcance ha sido de 30% por ahí de las instituciones públicas que lo han implementado. Muchas de las razones, y nosotros hemos implementado estudios y encuestas, incluso monitoreos de por qué no se está realizando, en unos casos argumentan que no es una prioridad institucional. Tal vez unas instituciones lo que están diciendo es, bueno, me interesa más revisar los aspectos de seguridad o el día a día, me consume más que en temas de planificación, y el otro tema son los aspectos de dinero. Sabemos que hay soporte en IPv 6, pero sí en el sector público, por ejemplo, generalmente la programación de dinero se hace con un año de anticipación, entonces en ese caso sí han atribuido el tema de costos como una de las razones por la que no se implementa. Y creo que la otra pregunta, si me recuerdas, esa es. Okay. Gracias, Rosa. Dejamos que hagan alguna pregunta después de cada panelista porque son bien diversos los temas, pero luego, cuando terminemos, van a poder hacerle preguntas a Rosa nuevamente. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Chacón, trabajo en la red Series, la NRN de Ecuador, en la parte técnica. Bueno, nosotros realmente empezamos con IPv 6 aproximadamente en el 2011, ¿sí? Una de las primeras preguntas que hacen la gente es, mi ISP no me está dando IPv 6. Nosotros somos una fundación consorcio, somos sin fines de lucro. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Pues por supuesto, comprábamos al ISP capacidad, ¿sí? Y por supuesto siempre nos daba capacidad en IPv4. Y algún día dijimos, en el 2011, queremos IPv 6. A los ISPs preguntamos, ¿tienen IPv 6? Y nos dijeron en ese tiempo, no tenemos. ¿Tienen alguna fecha estimada de poner? No tenemos fecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicimos? Algo tan simple. Dijimos, muy bien, queremos más capacidad y si es que no tiene IPv 6, ni siquiera entra el concurso. ¿Y qué creen? Toditos dijeron, ahora sí ofrecemos IPv 6, ¿sí? Bueno, hicimos el concurso, ganó cierta empresa y por supuesto empezamos a hacer el trabajo ya con IPv 6. Lo primero que se hizo pues es una universidad, justamente en la universidad donde yo trabajaba, empezamos la implementación.
¿Qué es lo bonito precisamente de implementar IPv6? El usuario final no se da cuenta que está en IPv4 o IPv6, ¿sí? A ver, ¿cuándo se dieron cuenta realmente mis usuarios? Era cuando dijeron, me parece que está un poco más rápido el internet. Sí, ¿a qué sitio web? Me decían sitios web, sí, es que está en IPv6. Los usuarios no se dan cuenta, ¿sí? La implementación realmente, para la gente de TI que somos nosotros, es mucho más simple. No tenemos que estar viendo cuántas PCs en esta sala, siempre ocurre. Planificamos para 20 computadores y el centro de cómputo creció 5 veces más. Se nos dañó toda la planificación, ¿sí? En el caso de nosotros, con IPv6 no es así, porque tenemos miles de direcciones para una sala. Entonces, eso ya no es problema. Empezamos con esto, pues fue un éxito realmente en la universidad. Quedó la universidad con dual stack. ¿Y a qué costo? A costo cero. ¿Por qué? En el 2011, con el hardware que teníamos, solamente tocó ir a algunos lugares, unos checks, para aplicar IPv6, hacer el direccionamiento, y eso era todo. Realmente, en valores no tienen que preocuparse. En esta época, pues, estamos hablando de 2017, realmente ya todo viene con IPv6. Luego de eso, ¿qué hicimos? Dijimos, tenemos navegación. Ahora lo que queremos también es que nosotros dar servicios, es decir, página web, queremos DNS de la universidad, queremos el correo también con IPv6, y por supuesto, tocó investigar un poco más y se puso en IPv6, ¿sí? Luego de eso, ¿qué pasó? Muy bien, como universidad, excelente, la primera universidad con IPv6 en Ecuador, la primera institución con IPv6 en Ecuador. Dijimos, muy bien, ahora hagamos lo mismo para el Ecuador, ¿sí? Hagamos para las universidades. Y desde ahí empezamos entonces a decir, muy bien, vamos a ayudarles con la implementación. Es tan simple, pongamos un curso, y desde ahí pues empezamos, ya ciertas nos dicen, muy bien, ayúdame Claudio, queremos poner IPv6. No hay problema, quieres que te ayude con el direccionamiento, te asignamos tal barra, y si quieres otra barra más grande, no hay problema. Tenemos de sobra realmente IPv6. Actualmente pues hay varias universidades que se dan cuenta de la ventaja que tiene esto, pues, y como CEDIA, pues nosotros tenemos aproximadamente 40 universidades, centros de investigación, institutos, colegios. ¿Qué más quisimos? Si es que ya está con IPv6, queremos ahora dar servicios aquí, ¿sí? ¿Qué servicios? Pues dijimos muy bien, una página web de la U sí es algo importante, pero ¿qué tal si ponemos los cachés de Google, caché de YouTube? Varios CDNs en IPv6, ¿sí? Y realmente ahí sí fue un boom. ¿Por qué? Pusimos un caché, YouTube, IPv6, y de repente las universidades empezaron a darse cuenta, los que tenían IPv6, dijeron, oye, ya no veo en estándar, en definición estándar, ahora veo en HD, veo en 4K, y no se me corta. Sí, es que tú tenías IPv6. Realmente es una ventaja muy grande, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta en este momento? Realmente hace falta convencer a la gente, a los directivos, que a la gente de TI pongamos dentro del POA, pongamos dentro del trabajo anual, muy bien, vamos a hacer IPv6 dentro de la universidad, ¿sí? Nos ha ido hasta ahora, pues, súper bien a nivel nacional. Gracias, Claudio. ¿Alguna pregunta para Claudio con respecto a la implementación en Ecuador? Entonces tenemos una pregunta. ¿Cuántas universidades tienen ya su propio direccionamiento? Perfecto. A ver, del total de universidades son 40, ¿sí? De las 40, aproximadamente 35 de ellas, nosotros le damos el direccionamiento IPv4 a IPv6. Y las otras 5, ellas compraron su propio direccionamiento a la CNIC. Y su propio AS y su propio IPv4 también, ¿sí? Gracias, Claudio. Si no hay más preguntas, Fred, ¿quieres hacer una breve? Would you like to make an introduction of your work in the ITF related with IPv6 and the working group? Okay, so I chair the IPv6 Operations Working Group, which is to say the operators that are deploying IPv6 worldwide. This is ISPs and data sources, content networks like Google and Netflix and people like that. Now, over the past few years, we've had a number of different topics and kind of topics move through. We started talking about ways that people could play with IPv6 and just experiment with it.
And it got to the point where people were really natively deploying, and so the experimentation phase was over. And then as they deployed that, then the question became, so how do I keep in contact with IPv4 networks? So I was involved with the translation technology. I wrote one of the specifications for that. And worked very closely with CERNET, which is the NREN in China, which CERNET actually has two networks. One they call CERNET, one they call CERNET 2. And CERNET 2 is IPv6 only, CERNET is IPv4 only, so they put a translator between the two networks. So I was working with the CTO there, Xingli, in specifying that technology. That has wound up being useful in a variety of places. So for example, I mentioned earlier that T-Mobile has my telephone as IPv6 only, but obviously I can access IPv4 content. So T-Mobile, working with SoftBank and a few other providers, developed a specification called 464XLAT that allows them at the edge of their network then to connect and access the IPv4 content. So that specification was then standardized in V6 Ops. At this point, what IPv6 operations in the IETF is working on as much as anything is the people that are starting to turn IPv4 off. And what they discover is that not all IPv6 implementations are done the same way. And that creates a lot of confusion and problems. So helping people identify those issues and go to their vendors and get them sorted out. Microsoft was a little bit embarrassed because it turned out that they were the one that was different than everybody else. And so they, over the last couple of years, have been testing this, discovering issues, and actually changing windows in order to work the same way as everybody else. So you know, working with the companies and making deployment go smoothly. We have in the IETF at any given time, Kevin mentioned that we have 134 working groups. We have something on the order of 2,000 or 2,500 internet drafts, discussion documents that we're working on at any given time. Well, many of those have IPv4 examples. And we went through at one point and said, maybe every standard, every document that we write in the IETF, if we have an IPv4 example, we should also have an IPv6 example. And so literally I went through and with a script looked for documents that had IPv4 examples and no IPv6 examples and sent those authors an email saying, would you consider adding an IPv6 example, which forced them to think through, okay, how would this work? And you know, just make those things happen. So in the IETF, what we're doing really as much as anything is making sure that the documentation is consistent and correct, and that the requirements for implementation are simplified in order to just make things work better. Does that help? Entonces, vamos a dar unos 10 minutos para preguntas. Son tres casos bien distintos, el del gobierno por el lado del incentivo, una implementación concreta y tendencias y la parte más técnica. Así que si alguno tiene una pregunta, si no, le quisiera hacer a Rosa la primera pregunta que tiene que ver con estas directrices que crearon y comentó que trabajaron con Comtelca, que es la organización regional. ¿Identificaron a países que tengan modelos, se basaron en otros buenos casos de otros países o lo hicieron todo aquí en Costa Rica?
Bueno, nosotros empezamos este proyecto de IPv 6 en el año 2012, entonces básicamente lo hicimos local. Claro, hicimos desde un inicio un estudio, un benchmarking de lo que estaban haciendo otros países, pero el desarrollo como tal es local. Vimos que había un desarrollo incipiente en la región, pero también del otro lado, en países asiáticos ya estaban incluso tomando decisiones como apagar unas redes y que sean solo IPv6. Entonces, fue en ese momento donde nosotros, como tomadores de política pública, decidimos que teníamos que hacer algo, y uno de esos casos fue el incentivo. Nosotros, nuestra política, como la trabajamos, no es tanto el hacerlo impositivo, como unos casos que se han dado en otros países donde fuerzan ya sea a operadores y a otras instituciones a hacer el cambio, sino que lo hemos trabajado más del lado del convencimiento, en más del que las personas tienen que hacer la transición, que de por sí tienen que hacerlas, y que ese sea una transición un poco pausada para que tomen las previsiones del caso y que no tengan que incurrir en altos costos. Entonces, nuestras políticas públicas han sido dirigidas a eso. ¿Y eso fue porque no encontraron modelos? ¿No encontraron o directamente no buscaron y de entrada quisieron hacerlo local? Bueno, en ese momento sí encontramos algunos modelos, pero pocos países habían implementado lo que son políticas públicas. Sí había el caso, por ejemplo, recuerdo de Colombia, pero en América Latina y el Caribe muchos estaban empezando a hacer diagnósticos. Claro, eso pasó en el 2012, más el cambio digamos, de lo que fue el IPv 6 y el agotamiento de direcciones en la región de América Latina y el Caribe, como que eso ha sido ya un boom en el 2014, que ha hecho que muchos otros países estén implementando políticas públicas, pero digamos que en ese momento sí revisamos a nivel mundial y sí sabemos que otros países están implementándolo, pero no a nivel regional. Mauricio Oviedo de Costa Rica. Muchas gracias a los tres por compartir las excelentes experiencias. La pregunta va dirigida a Rosa del MISIT y es, anteriormente, cuando Guillermo Cicleo conversó del estado de IPv6 en nuestra región y me puso a pensar en la parte del país, hizo un comentario muy interesante, y es que una de las cosas con las que se puede motivar el despliegue de IPv6 es por medio de incluir ese requerimiento en licitaciones. ¿Hay algún plan del gobierno, por ejemplo, para que sea un requisito que quienes vayan a comprar equipos se aseguren de que soporte IPv6? Entonces esa es una, y la otra es si el apoyo que están dando a nivel de capacitaciones, que va muy enfocado tal vez hacia entidades de gobierno y hacia los administradores de las redes, si también incluye, por ejemplo, a los proveedores de internet, de forma que ellos estén más capacitados para poder dar IPv6 al usuario final. Muchas gracias. En el caso de la pregunta de las licitaciones, como yo les mencionaba en la directriz, uno de los requisitos es ese, que en las compras públicas se incluya el IPv 6 como uno de los requisitos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el caso de Fonatel, del Fondo Nacional de Acceso Universal y Servicio Universal, en el cual uno de los requerimientos para hacer compras públicas en ese tema se exige que haya un soporte de IPv 6. En el caso de las capacitaciones que nos consultabas, sí, efectivamente, nosotros hemos capacitado tanto al sector público como privado. Grandes operadores y igual pequeños operadores se han capacitado con nosotros a través del INA para recibir esta formación de 100 horas. Entonces sí ya lo ha habido, ya han tenido por lo menos una presencia de todos los operadores de internet, han recibido al menos una capacitación, con al menos una persona han recibido. Yo quisiera preguntarte, en esa definición de políticas públicas, ¿tienes ciertas métricas que puedas tú estar evaluando para revisar ya definidas o están en ese proceso de revisar? Sí, las métricas ya están definidas. Por ejemplo, en nuestro caso, como lo incluimos en una de las políticas públicas,
establecimos 2 metas, las cuales están asociadas a un indicador y se pueden medir y cuantificar. De hecho, los indicadores son cuantificables, y en el caso de nosotros hacemos cada semestre un monitoreo de ese cumplimiento de las metas, y nosotros inclusive hemos socializado con operadores de servicios de telecomunicaciones y de acceso a internet, quienes nos han compartido, por ejemplo, su plan de implementación y hasta dónde han llegado con este tema. ¿Alguna otra pregunta? Well, Fred, you know, I teach computer networks in my country, and when I receive the question, it usually happens. They ask me what's taking this long for the transition from IPv4 to IPv6, and what I answer is that one event that we had similar in 2000, if you remember, the year 2K problem, is that we were forced to make the change immediately. We couldn't have or manage anything like a transition. It was supposed that we change or not, live or die. And that was the problem related to, that's the problem related to IPv4 to IPv6 transition, I think. But it's curious from your previous presentation that one of the companies, important companies like Microsoft, has decided to stop support. That's what we understood, right? Stop support for IPv6. So, do you know if any other companies, maybe I know in the hardware sector, that are going to stop the support like them? So let me be careful in what Microsoft is doing and not doing. When you say stop support, that makes me think that Windows no longer does IPv4, and that's not true. But what they're changing is that they're taking IPv4 out of their internal network, okay? So LinkedIn is in the process of doing that. Facebook has said that they are about 98% complete. That IPv4 within their network is virtually unknown. There's an operator, the operation is actually in the Netherlands, but the guy that I talk with is in Norway, called Red Pill Linpro. And he went off on a kind of a journey to make his data center be IPv6 only. And one of the first things that he did was he set up a translator to the outside world so that his customers could still talk IPv4, but within the data center it would be IPv6. And then he found that within the data center, some of the services that he had, some of the applications that he ran required v4. They hadn't been converted to v6. So he then created a second enclave within the data center that was IPv4 and put up a translator there. So he's actually been looking kind of at dual translation there for that reason. And that wound up resulting in a standard that's going off to the RFC editor as we speak, having different prefixes for that domain. Who else? Oracle is looking at that. Yes, there are Google. There are a number of companies whose names you would recognize that are headed in that direction. There are a lot of companies whose names I don't recognize. So we've been looking at, we were talking about metrics earlier. One of the things that we've been doing is looking at the Alexa list of top-level domains or second-level domains, and their IPv6 capabilities. At this point, about 1 domain in 8 out of the top 1 million names are IPv6 capable. They have Quad A records, and when you go access something, it actually works. Of those domains, Hurricane Electric has been studying them. Hurricane Electric says that about 340 only have a Quad A record. They don't have an A record. So they're
they're IPv6 only as far as that domain goes. So clearly there are quite a few companies that are taking steps in that direction. Now what they probably have is that for most of those, they've also got an IPv4 capability, and it's just with a different name. But yeah, they have that. There are in BGP, we can see several hundred autonomous systems in the world that only advertise IPv6. Okay, so we see this in networks in different places, and I couldn't begin to tell you what they are, but they are. So yes, people are turning IPv4 off. They're in no place is it completely done. Facebook is probably the one that's furthest along, but there are people very actively looking at that. Buenos días. Una pregunta para Claudio. Bueno, cuando tú trabajaste en la universidad hicieron el despliegue. Bueno, pues todo el apoyo que tuviste fue muy importante para poder implementar estos cambios. Ahora, poniéndonos en el escenario de migrar todo o dejar de utilizar IPv4 internamente para estar, digamos, IPv6 only, ¿con qué impedimentos te encontraste o digamos, te encontrarías, según tu experiencia, ¿no? A nivel interno y a nivel externo? ¿Cuáles serían para ti las mayores dificultades en este sentido? Perfecto. Uno de los problemas que realmente se dio al haber pasado a la universidad, bueno, dentro de la universidad que se hizo un dual stack IPv4 y IPv6, todo perfecto, ¿sí? Pero precisamente en ese mismo tiempo lo que se hizo es, muy bien, entonces ahora sí, ¿por qué no ponemos un IPv6 only en cierta zona? ¿Sí? Y por supuesto con la 64 para poder conectarse al mundo de IPv4. Pero acá hubo un pequeño problema, y el pequeño problema número uno en ese tiempo fue Skype, ¿sí? Y el segundo problema, que ese fue más grande todavía, fue las aplicaciones internas de la universidad. ¿Por qué? Los programadores de las universidades, de todo lado, ¿qué es lo que hacen? Dentro del código muchas veces ponen 192.168.0.1, no nombres, y esto lo ponen en código. Entonces, realmente, IPv6 only no funcionó con estas aplicaciones. Eso fue el mayor problema, ¿sí? Y de ahí que tocó, o sea, convencerles a ellos, número uno, compilen de nuevo el código, utilicen nombres, ahora estamos pasando esto, y esa es la parte complicada, ¿sí? Eso nada más. Yo aprovecho para hacerte una pregunta más. Cuando describías en la implementación el comportamiento de los usuarios, ellos veían que funcionaban mejor algunos servicios. ¿Eso es porque ustedes intencionalmente hacían y ese incentivo funcionó bien? Esa es una buena recomendación. Bueno, sí, realmente la universidad fue un pequeño laboratorio de 20.000 personas en el que estábamos probando esto. Pero bueno, para tener claro, cada dirección, sea IPv4 o IPv6, lo que permite es aproximadamente 65.000 conexiones, ¿sí? Un usuario común y corriente, en este momento los que están con laptops, tienen, digamos, unas 50 conexiones cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaba entonces? Con los 20.000 estudiantes que estaban ahí, 10.000 equipos conectados en hora pico. Multipliquen eso por 50 conexiones de cada equipo, requerimos mucho más que 65.000 conexiones. Si poníamos, estas son pruebas reales que hicimos allá, una sola IP para las 20.000 personas, enseguida las llamadas que abro Google Maps y me salen cuadraditos blancos, que tal dirección no se abre. Muy bien, entonces no pongamos una dirección IPv4, pongamos 10 para toda la U, sigue lento. Pongamos 50, ya mejoró, pero no. Ahora pongamos aparte de esto IPv6 y de una todo mejoró. ¿Sí? ¿Por qué? Con IPv6 que estamos diciendo, a cada usuario le estamos dando 65.000 conexiones, requiere 50, 100. ¿Sí? Entonces
Esa es la mejora con IPv6. ¿Sí? Por supuesto, si mi universidad pudiera haber dicho, muy bien, tengo 20.000 estudiantes, voy a dar 20.000 direcciones IPv4, solucionado. Pero eso me cuesta muchísimo. Con IPv6 el precio es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, realmente el laboratorio ese funcionó y con eso realmente la gente, sobre todo la de TI, la gente de los supervisores, quedaron convencidos de que realmente IPv6 para 20.000 personas al mismo tiempo funciona. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio? Pues el cambio que hay que hacer ahora es precisamente tratar de empezar a pensar en que solo va a quedar IPv6. ¿Sí? Algún rato pues vamos a tener 99% de IPv6 y 1% de IPv4. Otra mejora también que tuvimos, por cierto ahí, el firewall. El firewall, ya como saben todos, cuesta bastante. ¿Sí? Carísimo, es lo más caro casi de la parte de hardware, de la parte de equipos que uno compra. Con IPv4, ¿qué es lo que necesitábamos? Mucha memoria, muchísimos procesadores, porque tenemos adentro direcciones privadas, afuera una pública o varias públicas, y tiene que guardarse cada conexión. Con IPv6 nos olvidamos de esto, porque cada dirección que tiene el usuario realmente es público. Entonces, ni siquiera me tocó en ese momento, el procesador del firewall bajó. Por lo tanto, no me tocó comprar un nuevo firewall en ese tiempo. ¿Sí? Otra ventaja, costos, reducción de costos. ¿Sí? Perdón por monopolizar un poco el micrófono. Oye, ¿tienes alguna referencia de lo de los puertos? Porque yo lo había visto en algunas presentaciones, de la cantidad, digamos, que puedes poner de direcciones para el momento de sobresuscribir, o no sé tú, Cristian, pero que esté, digamos, referenciada por alguna entidad, porque yo traigo una discusión así similar, que mucha gente quiere hacer carrier grade NAT y hacen el NAT del NAT, ¿no? 2 o 3 niveles, ¿no? Entonces quisiera, para un proyecto que traemos interno de reestructuración de la red, traer a la mesa ese tipo de conversaciones. Gracias. I'm also going to translate the question to Fred because when you work on transition mechanism, you have to assume how many ports are users going to use, TCP ports for so is there an average or a recommendation or something that it's based on? So the question is for both of you. No? So how much did you use at that time and what is the Bueno, lo que se hizo aquí es algo tan simple, ¿sí? Todo pasa por el firewall, por lo tanto el firewall estaba monitoreado. Muy bien, en la hora pico, ¿cuántas conexiones simultáneas tenemos? ¿Y cuántas IPs privadas están usando esas conexiones? Y ya, y con eso ya sabíamos aproximadamente cuánto se requiere. ¿Y cuánto daba? Aproximadamente, más o menos unas 20 a 50 como tope por usuario, aproximadamente. Well, we don't have a recommendation on port count. However, I can tell you about some research. CERNET, of course, was looking at that between CERNET and CERNET-2. And they tested, well, if we multiplex one address between 2 people, if we multiplex an address between 4 people, you know, what's the impact? And what they found was that they were able to multiplex up to about 256 people with the same address before they could measure an impact. Now the implication of that is that any individual at any given time had about 256 ports available to them, because that's the multiplier. That's what you use to do the multiplexing. So when the user got below that, having 128 or 64 or 32, then it began to impact their ability to actually make a connection. And now if I look at an HTTP connection, if I look at the web page that comes down, it very often goes and wants to pull down an advertisement, pull down a picture, get an XML object and display that, or do something. So it's connect, and it can very easily use tens to perhaps 100 connections simultaneously. So yeah, what Xing Li told us that the Chinese measured was that if you got below
256 ports per user, there started to be a measurable impact. ¿Está bien, Hans? But the degradation is only in the numbers of the connections, or also in the performance of the application, maybe the YouTube video streaming, how is it go slower or something? Do you have that information? Sorry. That information I really don't have. It does impact the ability to display a web page in the sense of if I'm going for XML objects or going for pictures or whatever, and the connection fails, well, then I have to retry, and maybe retry a couple of times, and that slows everything down. So that is actually reasonably measurable. And when I said that when you get below that ratio of ports, then there starts to be a measurable impact. That's the impact. But when it comes to video streaming, either I'm looking at RTP streaming, in which case I've just got a stream of packets coming at me. I'm not opening up new connections, so there would be no impact with that. Or I'm looking at the kind of thing that Netflix does, where every 5 seconds or every 10 seconds, I'm in essence downloading a file, and I'm sort of looking at a YouTube-like thing for 10 seconds and then loading the next. And generally speaking, you don't see a hiccup because the cache inside the TV or the whatever you're working with is able to cover the differences. But when it gets too bad, then yeah, you might have a glitch on the screen. You might have a screen artifact as a result of the change. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a una más. No es pregunta, es más bien como una recomendación de que para iniciar un proyecto nuevo se debe implementar de una vez. Y obviamente requiere una voluntad política de los entes reguladores y los ministerios encargados de esa implementación, de que se arranque de esa forma. Yo creo que es la única manera. Yo soy venezolano, lamentablemente no tenemos acceso a estas cosas, no tenemos acceso a divisas. Yo no puedo comprar tecnología sin permisos del gobierno. Y lo único que el ente gubernamental nos obliga es que tenemos que usar software libre. ¿Cómo nos obligan? Nos dan plazos, pero nos dan multas mensuales si tú usas un software propietario y se lo tienes que pagar al ente regulador. Y esas multas son inclusive a nivel personal si tú eres el encargado del sector. Y obviamente vamos hacia software libre. Entonces, ojalá lo hiciéramos con el IPv6. Pues. Eso era. Gracias. No sé si es un buen consejo ese. Pero bueno, parece que funciona en Venezuela. Bueno, muchas gracias al panel.